Una joven madre y su hija de menos de un año desaparecieron en circunstancias misteriosas, dejando atrás de ellas más preguntas que respuestas. Mientras la policía luchaba por encontrar pistas, el caso se enredaba en secretos y mentiras que solo aumentaban el misterio y la angustia. La verdad, oculta en las sombras de la desconfianza y el miedo, terminó por salir a la luz, pero no sin dejar cicatrices profundas. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final de esta historia para saber todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Angie Tatiana Cuervo fue una joven colombiana nacida en 1992 en el departamento de Tolima, en Colombia. Su padre, Julio Hermes Cuervo, siempre trabajó arduamente para mantener a sus 3 hijos. John Andrés, nacido en diciembre de 1987, que era fruto del primer matrimonio del hombre con una mujer llamada Luz Marina Aguirre. Por otro lado, Angie Tatiana y Dayana, la menor, nacida en 1997, quienes eran hijas de Miriam Prada, la segunda esposa del hombre. Desde niña, Angie fue una persona alegre, dedicada a sus estudios y que mantenía buenas relaciones con su familia. Julio Hermes y Miriam se aseguraron de que los pequeños se llevaran bien, algo que no era difícil de lograr, ya que John Andrés y ella compartían un vínculo muy especial. Sin embargo, con el nacimiento de Dayana todo cambió. El mayor de los 3 hermanos comenzó a comportarse de una manera que hacía difícil la convivencia entre todos. Cuando John Andrés cumplió 12 años, empezó a expresar su deseo de vivir con su madre biológica. Así, durante varios años se alejó completamente de su familia paterna y trabajó en labores de campo en las haciendas cercanas a la residencia de su madre, en la ciudad de Ibagué, en Tolima. De todas formas, a pesar del pasar de los años, Julio Hermes tuvo la esperanza de volver a conectar con su hijo, por lo que en noviembre de 2006 se puso en contacto con él. Le propuso ayudarlo a cumplir su sueño de convertirse en policía y lo animó a regresar a su hogar, donde Angie y Dayana lo esperaban con ansias. John Andrés, quien para ese entonces ya había alcanzado la mayoría de edad y estaba cumpliendo un servicio militar, aceptó la propuesta. Ese mismo año inició su formación como policía. Con su regreso, la relación con esa parte de su familia, especialmente con Angie, pareció mejorar. Sin embargo, detrás del alegre encuentro, algo inquietante comenzó a formarse. La primera en darse cuenta fue Dayana. La joven notó un comportamiento extraño durante las visitas de John Andrés. Él se quedó allá en la misma habitación, en una cama y yo con mi hermana en la otra. Y a mí me gusta dormir abrazada. Y esa noche sentí como otra persona y era él. Ella lo cogía y lo empujaba. Y esa noche entre las dos lo empujamos a él. Ella lo botó al suelo. Y ella prendió la luz y le dijo que no la molestara y que se fuera para la cama de él. Además, ambos fueron vistos por vecinos de la zona en situaciones un tanto comprometedoras. Pronto empezaron a correr los rumores entre sus conocidos y ciertos familiares, aunque nada fue confirmado. Un día la vieron que ella se dio un beso con él, y no un beso precisamente en la mejilla. Entonces la gente empieza a atar cabos. La tensión pareció disiparse cuando la joven anunció su relación con un hombre llamado Otonil Hernández, quien dejó a su pareja María Herrera para vivir con ella. Poco tiempo después, Angie quedó embarazada. La noticia generó conmoción en la familia, especialmente cuando surgieron dudas de quién era el padre. La joven le informó a sus progenitores que el bebé era de John Andrés. Dígame de quién sea, dígame, porque yo necesito saber de quién está el embarazo. Entonces me dijo, mami, estoy en embarazo de Joan. Julio Hermes decidió enfrentar la situación, por lo que habló con sus hijos para aclarar lo que estaba sucediendo. Durante la conversación, el joven negó las afirmaciones de su hermana menor, abandonando el hogar en un gran momento de tensión. Sin embargo, Angie fue persistente con su historia, asegurando que su medio hermano no quería asumir las consecuencias de sus acciones. Le prometió a su padre que le aseguraría de que él se hiciese cargo. El 21 de agosto de 2006, Angie dio a luz a una niña, a la que llamó Angie Daniela, quien cambió su vida para siempre. Si bien la joven había aceptado la maternidad y disfrutaba enormemente de cuidar a su hija, la responsabilidad paternal del bebé recayó en Julio Hermes, ya que John Andrés optó por desvincularse por completo, alegando que debía concentrarse en su carrera profesional. Ella, por su parte, se dedicó enteramente a Daniela, mientras que su familia evitó activamente mencionar el tema de la paternidad del padre. Aunque inicialmente planearon realizar una prueba de ADN para esclarecerlo, el asunto quedó en el olvido.
Esto fue hasta que la joven madre de solo 17 años tomó la decisión de confirmar de una vez por todas quién era el padre de su hija de 11 meses. Así, el lunes 3 de agosto de 2009, Angie recibió una llamada telefónica que marcaría un punto de no retorno para ella y sus seres queridos. John Andrés le propuso reunirse la mañana siguiente para verlas y finalmente tener una charla madura sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, él insistió en que mantuviera el encuentro en secreto, una petición que le despertó cierta inquietud. Esto no evitó que le confiara sus planes a su madre, Miriam, quien se encontraba presente cuando la conversación tuvo lugar. Fue así que el martes 4 de agosto, a las 6:30 de la mañana, Angie Tatiana partió con su bebé rumbo a Venadillo, al norte de Tolima, donde vivía su padre. Su intención era buscar algo de dinero para costear el pasaje de autobús hacia Ibagué, su destino final. No obstante, no le reveló a él ni a su nueva esposa llamada Marta los detalles del viaje. Ni siquiera mencionó que se dirigía al municipio antes mencionado. Simplemente les comentó que debía realizar unos trámites en el registro civil, algo que no cuestionaron en ningún momento. Después de obtener el dinero, tomó un autobús hacia Ibagué, donde John Andrés estaba viviendo. Durante el trayecto se encontró con una amiga llamada Liz Giré Villalobos, y durante un tramo de recorrido mantuvieron una conversación. En ese momento le confesó que iba a encontrarse con el padre de su hija, quien trabajaba como policía. Casi al instante su amiga notó algo extraño en su comportamiento. Angie Tatiana, de personalidad tranquila, revisaba su reloj con frecuencia y parecía estar muy nerviosa. Al final, madre e hija se bajaron del autobús en el barrio El Salado, el primero en la ruta de Ibagué, y mientras Liz la observaba alejarse a la distancia, no se imaginó que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa misma tarde, John Andrés apareció en la casa de su tío, el hermano de Julio, Hermes, quien se percató que algo en la actitud del chico parecía fuera de lugar. Estaba visiblemente alterado, como si tuviera una preocupación que no podía ocultar, pero que tampoco se animaba a compartir. Poco después recibió una llamada de su padre y su madrastra Marta, quienes casualmente se encontraban en Ibagué haciendo algunas diligencias. El matrimonio le sugirió que se encontraran para charlar un rato, y él accedió sin dudarlo. Cuando lo vieron hubo algo que llamó la atención casi al instante. Su motocicleta estaba cubierta de barro, algo completamente inusual para John Andrés, quien siempre se preocupaba por mantenerla impecable. Cuando le preguntaron qué había sucedido, él mencionó que había pasado cerca de un lavadero de carros cuando se dirigía al lugar. Esta explicación no pareció disipar la inquietud de sus familiares, quienes no entendían bien qué era lo que les parecía extraño. Julio Hermes no sospechó que algo grave le hubiese pasado a Angie Tatiana, el que confiaba en que ella era una mujer prudente, que a pesar de su corta edad sabía valerse por sí misma. Sin embargo, con el paso de las horas y sin tener noticias de su hija, comenzó a preocuparse. Decidió entonces iniciar una búsqueda, desde la finca donde vivía Miriam, su ex esposa. Fue allí donde descubrió la verdadera razón del viaje de la joven. La revelación llevó a Julio Hermes a confrontar a su hijo, pero él negó haber visto a Angie Tatiana ese día. Intentó convencerlo de que tal vez ella había huido con otro hombre, una explicación que no tuvo sentido para nadie. A esto se le sumó la negativa de pedir apoyo a la policía, argumentando que si bien tenía conexiones que podían asistirlos, él no pertenecía al departamento al cual debían acudir. Con una sensación de urgencia y temor creciente, la familia denunció la desaparición ante la fiscalía y se movilizó por distintas localidades de Tolima para repartir afiches, en un esfuerzo desesperado por encontrar a madre e hija. Lamentablemente, la esperanza de hallarlas sanas y salvas se desvaneció el 7 de agosto de 2009. Ese día la policía recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo a orillas del río Chipalo, en una finca llamada La Argentina. Como las características coincidían con las de Angie Tatiana, las personas de medicina legal se pusieron en contacto con Julio Hermes, quien tuvo que identificar el cuerpo. Con dolor confirmó que en efecto se trataba de ella. No obstante, no había rastro de su hija Daniela. Me quitaron todo porque para mí ella era mi amiga, era todo para mí. Si bien el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, el análisis forense permitió determinar que la causa de la muerte había sido asfixia, pero este no era el único signo de violencia que habían encontrado los especialistas. También presentaba múltiples lesiones, golpes contundentes en su rostro, cabeza, torso y extremidades. Estas heridas dejaban en evidencia que había sido víctima de un feroz ataque momentos antes de su muerte. En los meses que siguieron al hallazgo, la Fiscalía de Ibagué intensificó la investigación, esto para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la bebé. Como parte del proceso solicitaron una perfilación criminal del posible responsable y recopilaron distintos testimonios mediante entrevistas con familiares, amigos y conocidos.
y también con posibles testigos claves. Miriam, la madre de Angie, reiteró durante su declaración y ante los medios de comunicación que su hija había salido para encontrarse con John Andrés, algo que él negó continuamente. No obstante, las versiones de algunos residentes de la zona comenzaron a debilitar su coartada. Varias personas afirmaron haber visto al hombre cuya apariencia y motocicleta coincidían con las de la policía, que buscaba por una plaza a una mujer que llevaba un bebé en brazos. Antes de continuar, es importante resaltar que desde el inicio de las investigaciones surgieron dos hipótesis principales que intentaban explicar qué había sucedido. La primera, como ya mencionamos, apuntaba directamente a John Andrés. La segunda era menos discutida por los medios, y se insinuaba que Mary, la ex compañera de Otoniel, podía estar involucrada. Esta línea de investigación pronto se desmoronó, ya que nunca hubo altercados entre ambas. No se encontraron pruebas de que pudiera estar relacionada o de que supiera algo sobre lo que había sucedido. Además, la relación entre Otoniel y la joven ya parecía haber llegado a su fin para el momento de los hechos. Esto no pudo ser confirmado por fuentes oficiales, pero era una simple suposición. Durante más de un año parecía que el caso no había tenido avances significativos, pero esto se debió a que la investigación se desarrolló de manera discreta. No fue finalmente sino hasta el 21 de noviembre de 2010 cuando se dieron a conocer los detalles del trabajo policial. Esto finalmente porque la fiscalía había ordenado la captura de John Andrés. Su detención se realizó por el Cuerpo Técnico de Investigación de la zona donde trabajaba como explosivista en la Escuela de Carabineros de Buga. Los detectives lograron confirmar que el hombre había trabajado durante 5 años en haciendas de la zona, por lo que tenía gran conocimiento en los alrededores del río en donde se encontraba el cuerpo. Otra de las pruebas recolectadas fue el testimonio de un testigo clave, un trabajador que el día de la desaparición vio una motocicleta similar a la de John Andrés, que estaba estacionada cerca del puente del río Chipalo. Además, las entrevistas y los informes confirmaron el secreto a voces de la verdadera naturaleza del vínculo entre los medios hermanos. Sí existía una relación sentimental, que eventualmente evolucionó a algo más peligroso que rozaba los límites de lo moral. La hipótesis que las autoridades lograron construir fue que los conflictos entre ambos escalaron cuando Angie Tatiana, cansada del rechazo de John Andrés hacia la bebé, amenazó con demandarlo para que asumiera la responsabilidad que le correspondía. Esto, según la fiscalía, ponía en riesgo la carrera policial del hombre. Aprovechando que se encontraba de permiso entre el 1 y el 10 de agosto de 2009, John Andrés la citó aquel día bajo el pretexto de discutir su situación, pero en realidad su intención no era resolver el conflicto, sino eliminar cualquier evidencia de su paternidad, es decir, a madre e hija. Sin embargo, no tomó en cuenta un elemento crucial, el cordón umbilical de Daniela. Resultaba ser que la joven de 17 años había conservado una parte del cordón de su hija, la cual fue entregada por Miriam a las autoridades. Esta muestra permitió realizar un análisis que confirmó con un 99% de certeza que John Andrés era el padre de la criatura. Pocos meses después, en febrero de 2011, fue formalmente acusado por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada e incesto. Su abogado defensor solicitó que fuera dejado en libertad bajo detención domiciliaria. En su argumento expresó que su cliente no presentaba un peligro para la sociedad y que no había pruebas contundentes en su contra. Además, subrayó que el acusado era un hombre que vivía con buen comportamiento, citando declaraciones firmadas por los vecinos del barrio donde vivía, quienes lo describieron como un joven honesto y trabajador, siempre dispuesto a ayudar a otros. También argumentó que si el acusado realmente hubiera tenido algo que esconder, ya habría huido. Su explicación para esto era que gracias a su formación como explosivista, podría refugiarse en zonas de conflicto. En estos lugares su experiencia y habilidades serían bien recibidas. A pesar de los esfuerzos, el juez no aceptó la solicitud de la defensa. Por el contrario, decidió respaldar la solicitud de la fiscalía, considerando que los indicios presentados eran suficientes para justificar la prisión preventiva, mientras continuaban el proceso judicial. La primera audiencia para la preparación del juicio oral había sido pautada para el 3 de marzo de 2011, pero la misma tuvo que ser aplazada debido a una solicitud de la defensa. La familia expresó su frustración, señalando que la dilación de la audiencia podría ser una estrategia para buscar el vencimiento de términos. Hasta ese momento no había pistas del paradero de la bebé, y John Andrés seguía sin cooperar. Para el 25 de abril de 2011, el caso fue presentado nuevamente ante la corte, momento en el cual se postergó por más de 3 semanas más. Esto para que la defensa estudiara cerca de 100 pruebas entregadas por la fiscalía. Al final se fijó el 5 de septiembre como la fecha de inicio del juicio público. Durante estos meses de angustia, Julio Hermes agradeció el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ya que había sido crucial en la búsqueda de la bebé, quien ya tendría 2 años.
Explicó que a través de ese ente gubernamental se había ofrecido una recompensa, aunque hacía tiempo que no se mencionaba. Finalmente, durante los primeros meses del año 2012 se desarrolló la audiencia formal. En su declaración, John Andrés aseguró que había tenido una relación cercana con su media hermana y que ella incluso le contaba información sobre sus novios. También detalló cosas sobre la personalidad de Angie Tatiana. La describió como una mujer que solía buscar atención, lo que en ocasiones la llevaba a inventar historias. Recordó que una vez ella dijo que unos guerrilleros la habían amenazado de muerte, pero que de inmediato se dio cuenta que mentía. Respecto a la desaparición, relató que él mismo repartió volantes y ayudó en la búsqueda, y que se enteró del descubrimiento del cuerpo cuando su padre lo llamó muy enojado. Presuntamente, aunque esto no fue confirmado de manera oficial, José Hermes lo amenazó y le dijo que él sabía lo que había hecho. Una parte importante de su defensa fue la negación de que él fuera el padre de Angie Daniela, algo en lo que insistió a pesar de las pruebas de ADN. El testimonio de Dayana, quien fue quien confirmó haberlos visto intentando tener relaciones sexuales, también fue crucial. Para su desgracia, sus palabras no pudieron ganar a las evidencias contundentes de la fiscalía, y a finales de septiembre de 2011 fue declarado culpable de los cargos en su contra. Durante la audiencia de veredicto se presentaron argumentos de la querella, la fiscalía, la defensa y el procurador. La abogada de las víctimas señaló que John Andrés había incumplido los principios morales y familiares al involucrarse con su media hermana. Condenar a John Andrés Cuervo Aguirre, de las condiciones civiles y personales conocidas, a la pena principal de 50 años de prisión. En febrero de 2012 fue condenado a 50 años de prisión, además de ser inhabilitado a 20 años para ocupar cargos públicos y tener que pagar una multa de 2.000 salarios mínimos vigentes, lo que equivaldría actualmente a $700,000. En mayo de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué ratificó la sentencia de 50 años de prisión. No obstante, la historia no acaba con el castigo. Para la familia Cuervo, esto no está resuelto hasta que aparezca Daniela. Para el momento en el que estamos desarrollando esta historia, el paradero de la bebé aún es desconocido, y John Andrés desde la cárcel sigue alegando su inocencia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste porque se perdió la vida de una mujer y pues no sabemos dónde está la bebé Daniela, no sabemos si está con vida, así que pues es algo bastante duro. Esperemos que algún día este hombre diga qué hizo con su hija, qué pasó con ella. Realmente pues es algo muy triste, es algo horrible lo que sucedió con la familia. Y no solamente le quitó la vida a la que era su media hermana y también en algún momento fue su pareja. Realmente pues este caso tiene muchas cosas bastante controversiales. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que me pueden seguir en mis otras redes sociales y que nos vemos en otro video. Adiós.